Retomamos nuestros capítulos de estas sesiones informativas y didácticas sobre las drogas. Hemos aprendido ya qué es una droga, hemos aprendido qué factores condicionan que una persona desarrolle una adicción, hemos hablado de ese circuito de la recompensa, de ese circuito de las adicciones, o mejor, ¿no?, ese circuito de la supervivencia de las especies, esas vías dopaminérgicas que se activan ante situaciones que garantizan la supervivencia de las especies, pero que estas drogas y todas estas actividades adictivas, ¿no?, que vemos hoy en día, ¿no?, la pornografía, las pantallas, cómo aumentan los niveles de dopamina de una manera muy amplificada, ¿no?, respecto a las funciones que consideramos fisiológicamente necesarias, y hace que nuestro cerebro decida priorizar pues este consumo, este tipo de actividades, ¿no?, frente a lo que es fisiológicamente más necesario. Y ahora ya vamos a adentrarnos un poquito y a ir entendiendo, pues, droga a droga, un poquito cómo son, cómo funcionan, qué efectos tienen. Y vamos a empezar por las drogas estimulantes, y en concreto vamos a empezar por la cocaína. La cocaína es una sustancia de origen natural, se encuentra en una planta que se llama Erythrocylon coca, que crece principalmente en la zona tropical y de los Andes, ¿no?, en zonas cálidas y de altas latitudes. Tenemos países como Perú, Bolivia, Brasil, Chile, son zonas donde este arbusto de manera natural crece de una manera muy frondosa y de una manera endémica, ¿no?, crece allí. El cultivo de la coca ya se remonta incluso a los 5.000 años antes de Cristo. O sea, los conquistadores incas ya aprendieron a mascar hoja de esta planta, la que consideraban sagrada, porque veían, bueno, que los indígenas de allí mascaban esta hoja, ¿no? Y de hecho, bueno, pues cuando Pizarro conquistó Perú en 1532, vieron que ellos mascaban hoja de coca para el mal de altura, para la fatiga, y entonces fue así, esta manera en la que se importó a Europa, ¿no? Cuando en el siglo XVI en Europa empezamos a tener conocimiento, ¿no?, de esta planta. Con fines ya más científicos, el desarrollo de la química permite identificar, vale, de esta planta, ¿por qué mascar hoja de esta planta disminuye la fatiga? ¿Por qué el marcar hoja de esta planta? ¿Qué hay?, ¿no? Entonces el desarrollo de la química, la revolución industrial a finales del siglo XIX, se empieza a aislar qué componente, ¿no? Y ahí es cuando se aísla la cocaína. A finales del siglo XIX, hablamos de 1880, bueno, en concreto en 1885, Sigmund Freud, el famoso psicoanalista, escribe un libro, un tratado que le llama Ubercoca, que lo que hace es, en sí mismo él tomaba cocaína y se analizaba. Ahora ya no estamos hablando de mascar hoja de coca, ¿no?, sino ya es esa cocaína purificada, ese polvo extraído y puro. Él ahí redacta y escribe que es bueno para el tratar el alcoholismo, la depresión, como psicoestimulante, incluso dice que puede ser bueno para el tratamiento de la adicción a la morfina, ¿no?, que en aquellos años ya había problemas de adicción a opiáceos. También incluso tiene un amigo que era oculista y se hace porque la cocaína tiene un efecto que es anestésico local, y se hace la primera cirugía con anestesia local con cocaína. Entonces, a finales del siglo XIX, incluso había lo que era el vino mariano, que eran unas bebidas alcohólicas y no alcohólicas, infusiones con hoja de coca. Se vendían hay anuncios que todavía se pueden ver, ¿no?, anuncios que eran, pues, por ejemplo, para el dolor de dientes, pues unos caramelitos de cocaína. Estaba bastante extendido y normalizado un uso terapéutico de esta sustancia, ¿no?, a la que se le atribuían numerosos efectos, tanto farmacológicos y terapéuticos como, pues eso, ya digo, el vino mariano, ¿no?, con fines espirituosos, ¿no?, o en bebidas alcohólicas y no alcohólicas. Incluso, bueno, se habla de que los primeros registros de la Coca-Cola también contenían infusión de hoja de coca, ¿no?, y ya que se mandó descocainizar la Coca-Cola en su formulación a principios del siglo XX, en 1903, 1904, se manda a descocainizar porque empieza a haber ya evidencias del enorme potencial adictivo que tiene esta sustancia, ¿no? Y en la actualidad, pues bueno, pues es una de las sustancias psicoactivas
más consumidas, ilegales, una droga ilegal, muy consumida y ha seguido evolucionando, y este consumo se ha mantenido de manera imparable hasta la actualidad. Hay que conocer un poquito, ¿no? La cocaína principalmente, o casi el uso más extendido de la cocaína es en forma de una sal, un clorhidrato de cocaína, que se esnifa, ¿no? Entonces la única vía de administración en este caso es esnifada, bueno, parenteral también es esnifada normalmente, y no sé, algunos que la intentan fumar por desconocimiento, pues si se quema esa se degrada y se destruye, ¿no? Entonces el clorhidrato de cocaína esnifado, pues básicamente tiene un efecto por vía nasofaríngea, ¿no? Tiene un efecto bastante rápido y bastante intenso, porque la vía de administración es muy rápida y muy directa, y duran los efectos en torno a 20-40 minutos. Pero hay una modificación química cuando mezclan esta cocaína con un bicarbonato, con un amoníaco, con una sal, con una base, se forma una sal, y esa sal sí que fumada, bueno, se filtra, se forma como una pasta, y al calentarla hace como un ruidito, crack, crack, que es lo que se llama el crack. Y el crack fumado si ya la cocaína esnifada es adictivo, bueno, el crack fumado dicen que es el sueño del traficante y la pesadilla del adicto, ¿no? Dicen que no hay sustancia más adictiva que esto, llega en apenas 3 segundos, llega al cerebro en esta forma esnifada, y dura muy efímero. Entonces es un efecto muy intenso y muy efímero, apenas duran 5 minutos sus efectos. Entonces esto genera un consumo compulsivo y ansioso que tiene un potencial adictivo enorme, enorme. En este momento, pues dicen, de las sustancias más adictivas que hay en este momento, ¿no? Entre los efectos de la cocaína a nivel agudo, pues sobre todo, bueno, pues a nivel periférico, ¿no? Produce a nivel del corazón, produce una vasoconstricción, aumenta la presión arterial, produce taquicardias, produce sudoración, produce un aumento de la temperatura corporal, es una sustancia muy estimulante, muy activadora, ¿no? Y sobre el cerebro, pues aumenta mucho el estado de ánimo, aumenta mucho la energía, disminuye el apetito, disminuye la sensación de fatiga. Su consumo se asoció también, ¿no? Pues los grandes empresarios con largas jornadas laborales, también un consumo elitista asociado, ¿no? A esos grupos sociales. En este contexto, ¿no? Es una sustancia estimulante, produce una hiperactividad verbal, una hiperactividad ideativa. Es muy característico también la midriasis, la dilatación de la pupila, ¿no? Hay una serie de efectos del consumidor de cocaína, el bruxismo, ¿no? La mandíbula, muy característicos. Y entre los efectos adversos serían como los efectos agudos, ¿no? Cuando una persona ha consumido cocaína, esta hiperactividad, tanto periférica, ¿no? Con las taquicardias, como central. Y entre los efectos adversos, pues podríamos resumirlos como en 3 grandes bloques, ¿no? Las complicaciones cardiovasculares graves, o sea, casos de ictus, arritmias, hemorragias, infartos en gente joven consumidora de cocaína es terrible. A nivel hepático, la cocaína es considerada una toxina hepática. De hecho, es algo como que no se conoce o no se tiene tan presente, ¿no? Siempre asociamos el alcohol o algo, pero la cocaína es muy hepatotóxica, produce mucho daño en el hígado también. Y de hecho hay que tener mucho cuidado, porque en combinación con el alcohol se potencia la hepatotoxicidad. O sea, ya conocemos y hablaremos en los próximos capítulos del alcohol, pero el alcohol ya es más conocido, ¿no? Ese efecto hepatotóxico, pues la combinación de cocaína con alcohol, que se da en conjunción en el 99% de los casos, es decir, las personas que consumen cocaína, prácticamente el 99% de los casos están consumiendo a la vez alcohol. No así, los que consumen alcohol no están consumiendo siempre cocaína, ¿no? Pero de los que consumen cocaína, un porcentaje muy elevado lo hacen en combinación con alcohol. Se genera un metabolito en la combinación de estas 2 sustancias que es muy hepatotóxico y muy cardiotóxico también para el corazón. Y por supuesto, hablando de la toxicidad, claro que no se me olvide de añadir, ¿no? Todos los efectos que he hablado, cardiovascular, hepáticos. Bueno, no he mencionado el tema del aparato respiratorio, del tabique, famoso tabique nasal, ¿no? El esnifar esta sustancia, ¿no? Pues destroza el tabique nasal, ¿no? Y a nivel respiratorio estás metiéndote una sustancia por la nariz que eso no es una vía fisiológicamente preparada para inhalar
de manera continuada. Entonces, todos estos efectos tóxicos están como un poco descritos a la cocaína, pero claro, cuando hay alijos o hay incautaciones de cocaína, la pureza de esa cocaína puede ir del rango del 25 al 80%. Lo que haya ahí, además de cocaína, que pueda estar contribuyendo, pues el ejemplo claro que he mencionado, que uno puede ser consciente que está consumiendo alcohol a la vez que cocaína y que esto genera un metabolito que es muy hepatotóxico y muy cardiotóxico, pero que esté cortado con, pues eso, desde cafeína. En el mejor de los casos son sustancias que puedan ser identificables luego cuando se hace la analítica, ¿no?, de lo que se ha incautado, pero las condiciones en las que eso se está produciendo, hay vídeos en internet en los que se recoge y se muestra cómo es todas las condiciones sanitarias en lo que se está cortando toda esta sustancia, las mezclas que se hacen. Ahí ya los efectos adversos de inhalar o de consumir este tipo de sustancias con todas esas adulterantes, es que eso ya es impredecible. O sea, suponiendo que uno consumiera solo, pero luego ya ni siquiera el consumidor es consciente ni de la cantidad que está consumiendo, no lo sabe, porque no tiene acceso a esa información y no se le facilita, ni a lo que, además, no solo la cantidad, sino las sustancias, que muchas veces pues eso, son adulterantes de lo más variopintos y de lo más insospechados, y pueden tener todos en combinación en el cuerpo para otras cosas, ¿no? Somos tan pulcros que tenemos que tener todo bien detallado y las etiquetas, ¿no?, los productos alimentarios, tal, y luego se nos van los escrúpulos con sustancias que nos venden de cualquier manera, que muchas han venido incluso igual en el intestino de una persona, que hacen de mulas, ¿no?, que les vienen en paquetes o vienen, o sea, el riesgo al que se exponen con la toxicidad de estas sustancias es puro veneno, ¿no? Entonces esto está muy infravalorado. Un detalle importante que hay que tener en cuenta es que no existe en este momento ningún antídoto en caso de sobredosis para cocaína. No hay ninguna sustancia específica que se haya que dar. Si uno tiene una sobredosis, lo que hay que hacer es medidas generales de reanimación. Si tiene algún brote psicótico, pues dar fármacos para los brotes psicóticos, pero vamos, que no hay nada específico, ningún antídoto específico en caso de sobredosis, y tampoco existe todavía a día de hoy como un tratamiento efectivo y eficaz y específico en caso de adicción. Las personas que tienen una adicción a la cocaína y que lo quieren dejar, pues suelen tener como principal reacción adversa una depresión, y se les trata con antidepresivos y con apoyo psiquiátrico y psicológico y con grupos de apoyo, pero no existe una medicación específica encaminada a eso, ni a la sobredosis, ni existe un tratamiento específico para la adicción. Pues es la abstinencia y apoyo, y que se puede salir, pero que de hecho, bueno, pues, prueba de ello está, ¿no?, y funciona, pero no existe nada específico para revertir esta situación en caso de sobredosis, ni ningún tratamiento específico para la adicción.